Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Yajis Plantil. El día de hoy quiero que platiquemos acerca de las plantas de interior, ornamentales o tropicales. Y es que estas plantitas son de muy fácil cuidado y a quienes tenemos quizás un departamento o un hogar donde no tengamos sol directo, pues nos vengan mejor este tipo de plantitas porque no necesitan de ese sol directo todos los días. Simplemente con tener buena iluminación o luz natural será más que suficiente. De hecho, el podcast anterior estuvimos platicando acerca de la diferencia de iluminación y sol directo, así que ve a darte una vuelta por allá para saber más acerca del tema. Las necesidades de nuestras plantas tropicales van a variar dependiendo de la especie, ¿vale? Dependiendo también de los orígenes donde ellas empezaron o donde naturalmente ellas empiezan a crecer. Es lo que nosotros trataremos de hacer, adaptar lo mejor posible, tanto el sustrato, la iluminación, los riegos y demás de estas plantitas. Bien, para empezar sobre las plantas tropicales o de interior, bueno, ¿cuáles son las más populares? Tenemos las calateas, que es esta, por ejemplo, que estoy enseñando por aquí en video en YouTube. Puedes quizás ir a darte una vuelta en YouTube para ver las imágenes que estaremos mostrando. Esta, por ejemplo, es una calatea. Las calateas son de bastante humedad en el ambiente, no tanto en el sustrato, es decir, que los riegos no son tan frecuentes, pero sí necesitarán bastante humedad ambiental. La humedad ambiental se da con humidificador o con algún atomizador con gotitas finitas. No utilicemos ese tipo de atomizadores que luego saca gototas gigantes porque podríamos propensar a que la planta tenga algún hongo o una plaga al dejar estancada agua en sus hojas. Pero con un atomizador con gotitas finitas, que a la hora de que nosotros estemos atomizando salgan muy finitas, ese será ideal para dar humedad ambiental. Aunque lo ideal sería tener un humidificador que va a crear esa humedad en el ambiente que las plantas precisamente tropicales suelen tener precisamente en la naturaleza, esa humedad en el ambiente. También tenemos otras muy conocidas como los filodendros. Los filodendros también son plantitas. Por ejemplo, aquí tengo uno, te lo enseño también aquí en video. Este está pequeñito, es un filodendro Brasil. Y los filodendros también suelen ser plantitas de interior o plantitas tropicales que necesitan bastante humedad ambiental. ¿Cuál otro se me viene a la mente? Que sean ornamentales. También están las begonias. Las begonias son muy bonitas también. Son plantitas ornamentales o tropicales muy conocidas. También tenemos las orquídeas. Por ejemplo, las orquídeas, por otro lado, son plantas también ornamentales que son tipo epífitas. Quiere decir que viven en la corteza de los árboles. No como tal, no es que absorban los nutrientes del árbol, simplemente ahí como que están rentando, ahí habitan, sus raíces se adhieren al tronco, más ellas por sí solas consiguen sus propios nutrientes. También, ¿qué otro tipo de plantitas tenemos? Por aquí, las peperomias, los anturios. Todas estas plantas son consideradas como plantas ornamentales o plantas de interior. Coméntame, por favor, si tienes alguna de estas plantitas en tu casa. Este tipo de plantitas tienen necesidades muy parecidas, mucha humedad ambiental. En el lugar en donde viven, al ser tropicales y con mucha humedad, nosotros tendremos que adaptarnos, tendremos que hacer lo que ellas necesiten para mantener esa humedad y, como comentaba, el humidificador ayudará bastante. En cuanto al sustrato, será necesario tener un sustrato que retenga la humedad, pero que no encharque el agua. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a las plantitas de este tipo le gusta que el sustrato esté con buenos nutrientes, que tenga buenos nutrientes y que se mantenga ligeramente como esponjosito. Esta cualidad la tenemos en sustratos como la fibra de coco o el peat moss. Recomendaría usar fibra de coco para que tu plantita tenga esa sensación de humedad. Sin embargo, no se encuentra húmedo el sustrato como para que se acumule aquí el agua. Va a secarse este sustrato aproximadamente cada 10 días si tienes tu planta dentro de casa.
en maceta de cerámica. Si la tenemos en una maceta de barro, probablemente seque en unos 7 a 8 días. Y si la tenemos en una de plástico, secará casi igual que la de cerámica, en unos 10 días más o menos. Lo que queremos es que este sustrato sí se seque de alguna forma rápidamente, pero pues que nuestra plantita tenga esa sensación de humedad por varios días. También necesitamos que este sustrato no se compacte, es decir, que no se ponga duro. Y eso lo logramos colocando perlita o vermiculita al contenido de este sustrato. Vamos a hacer una mezcla de fibra de coco, perlita y un poco de tierra o compost. Puedes utilizar compost también para hacer esta mezcla. Yo lo hago en partes iguales, pero al final tú puedes ir experimentando hasta que veas que a tu planta le favorece ese sustrato. Algunos incluso he visto que también colocan algunos trozos de carbón, que también da ligereza al sustrato, buen drenaje y es también un fungicida natural. Entonces podrías añadir una porción de carbón, del carbón natural antes de usarse, que no tenga químicos, para que tu plantita pues, le vaya muy bien en este sustrato. También hablando de la iluminación, es importante que tengan buena luz natural, que tengan buena iluminación para mantener precisamente esos colores, en el caso de las calateas, que las peperomias también hay algunas que son rojas y que tienen colores muy, muy lindos. Y para que florezcan, porque estas plantas, aunque no se caracterizan por su flor, porque tienen un follaje muy lindo, también florecen y las flores siempre van a ser un indicativo de que hay buena iluminación, buen sustrato, buenos riegos y buenos nutrientes. Entonces, una planta con flor es una planta feliz y es una planta saludable. Entonces, necesitará que tenga bastante iluminación o luz natural que atraviesa la ventana sin tener rayos de sol directamente en su follaje. Y por último, en cuanto a los riegos, siempre te lo recalcaré, es importante esperar a que el sustrato esté completamente seco para poder hacer los siguientes riegos. Es muy importante que esté completamente seco, no lo olvides. Vamos a revisarlo con un palito de madera o con cualquier otro palito que tengamos. Trataremos de sumergirlo cuidadosamente y si este está con algunos cachitos o partes llenos de tierra o mojado, quiere decir que todavía parte del sustrato está húmedo. Pero si lo sumergimos casi al final de la maceta y vemos que ya sale seco, es porque el sustrato ha secado completamente y podemos hacer los riegos. Algunas de nuestras plantas de interior nos enseñan con sus hojas que ya necesitan riego. Por ejemplo, las calateas suelen doblar sus hojas, se suelen doblar un poquito así. A ver si se puede ver en la cámara aquí en YouTube, y se doblan un poquito demostrando que tienen cierto estrés de falta de agua en el sustrato, en sus raíces. Entonces, cuando veamos que esta plantita está decaída, que empieza a doblar sus hojas, que se empieza a ver un poco como seca, entonces es hora de hacer los riegos. Pero sí te recomendaría que no esperaras hasta que la planta ya esté mostrando estas señales porque la planta sufre estrés y podríamos llegar a perder algunas hojas. Entonces siempre es como tener una rutina con tus plantitas de interior, aproximadamente ciertos días, estar revisando con tu palito de madera que el sustrato ya esté seco para saber cuándo hacer los riegos. Siempre va a depender también del clima de tu localidad, algunas veces quizás sea cada 5 días, otros cada 8, otros cada 10. Yo, por ejemplo, estas plantitas las riego cada 10 días, de más o menos, y eso que están en maceta de cerámica. Entonces, va a depender mucho de tu clima, ¿vale? Entonces, siempre ten en cuenta, con ese palito de madera sabrás en qué momento hacer los riegos. Teniendo un buen sustrato, una buena luz y haciendo buenos riegos, en realidad cualquier planta ornamental podrá estar en tu hogar sin ningún problema. Hay algunas plagas que, aún teniéndolas dentro de casa, van a llegar a tus plantas. Desgraciadamente es algo con lo que vamos a estar liando todos nosotros, los amantes de las plantas, con las plagas, que son como los enemigos de todos nosotros. Entonces, cochinilla algodonosa, polvón, arañuela roja, siempre van a llegar. Pero eso lo vamos a dejar para un siguiente podcast. Vamos a platicar acerca de las plagas, cómo combatirlas, por qué llegan y demás. Por ahora siempre recuerda que hay que esperar a que el sustrato esté completamente seco para regar. Añade un buen drenaje a tu sustrato para que tu planta pueda tener
una buena aireación y puedan las raíces crecer correctamente. Y dale buena iluminación, tenla cerca de una ventana sin sol directo que toque su follaje. Con buena luz ella se va a mantener muy contenta. Recuerda que la floración siempre va a ser una buena señal de que tu planta está contenta. Recuerda que estamos en Instagram y Facebook, por ahí podrás contactarnos si tienes algún problema con alguna de tus plantitas. Siempre recuerda que puedes mandarnos mensajes, comentarios, para que resolvamos tus dudas. También estamos en YouTube, así que puedes por ahí suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que tendremos resolviendo todas sus dudas. Nos seguimos viendo y escuchando en los próximos podcasts. Bye.